Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de uno de los hitos de la egiptología y quizá de la historia contemporánea, que es el desciframiento de la piedra de Rosetta. Entonces, hoy os voy a explicar exactamente qué es la piedra de Rosetta, cómo se descubrió, qué es lo que contiene y cómo Champollion y también Young se valieron de la piedra para traducir los jeroglíficos. Pero principalmente voy a hablar de Champollion, que es realmente el gran descubridor, el gran investigador que descifró la piedra de Rosetta. Y he elegido este tema precisamente hoy porque el 14 de septiembre y el 27 de septiembre de 2022 se conmemora el centenario del desciframiento de los jeroglíficos. Y dicho esto, vamos a empezar. Las tropas francesas estaban en julio de 1799 reconstruyendo la fortificación mameluca de finales del siglo XV después de Cristo. Y durante estas labores de reconstrucción apareció la piedra de Rosetta como parte de la base de construcción del edificio, es decir, se había reutilizado la piedra de Rosetta para la construcción de esta fortificación de finales de la Edad Media. Y es Pierre-François Bouchard, ingeniero del ejército francés, quien se da cuenta que se encuentran ante una piedra especial, diferente. Y es que la piedra de Rosetta contiene un texto escrito en 3 lenguas diferentes. Un primer nivel en el que se lee jeroglífico, un segundo en demótico y un tercero en griego. Se trata de un mismo texto escrito en 3 lenguas diferentes. Este texto es un decreto del reinado de Ptolomeo V, datado en el 27 de marzo del 196 a.C. Al ver que estaba el mismo texto en 3 lenguas diferentes y que los académicos de la época podían leer griego clásico, Pierre-François Bouchard se da cuenta de que a través del griego se pueden descifrar los jeroglíficos y el demótico. Esta piedra finalmente no se la quedaron los franceses, sino que se la quedaron los británicos, porque en 1801 Inglaterra recupera Egipto y como parte del botín de guerra tienen que entregar pues una serie de antigüedades y entre ellas se encuentra la piedra de Rosetta. Por ese motivo, desde 1802 la piedra de Rosetta se puede observar en el British Museum de Londres. Y como se dan cuenta de que esta piedra tiene unas características especiales y que el griego lo pueden traducir directamente, pues lo que hacen es numerosos calcos de la piedra y estos calcos se distribuyen a lo largo de toda Europa y son adquiridos por parte de los intelectuales de la época que intentan traducir los jeroglíficos. Y es así, de esta forma, a través de un calco, como llega a manos de Champollion. El hallazgo de la piedra de Rosetta se da cuando Champollion solo tiene 9 años y esto no le impide llegar a descifrarla. ¿Por qué? Porque desde muy joven él empieza a estudiar muchísimas lenguas y ya desde adolescente se interesa por el desciframiento de la piedra. Y una de las lenguas que él conoce y que le ayuda mucho en el desciframiento de los jeroglíficos, especialmente del demótico, es el copto. El copto, según la teoría de Kircher en el siglo XVII y según la hipótesis de Champollion, es una evolución del egipcio antiguo y de esta forma puede empezar a tirar del hilo y empezar a descifrar el demótico, porque según él y según Kircher, pues tienen similitudes ambas lenguas y realmente no iba desencaminado. Y debido a sus conocimientos de copto, consigue equiparar nada más y nada menos que con 18 años 15 signos del demótico con el copto. Al contrario de lo que mucha gente pensaba hasta entonces, e incluso lo que mucha gente piensa hoy en día, el jeroglífico no está compuesto de ideogramas, es decir, no es un símbolo o una idea, sino que es un símbolo y uno o varios sonidos. En jeroglífico hay 4 tipos de letras: las monoconsonánticas, las biconsonánticas, las triconsonánticas y los determinativos. Los determinativos es lo que más se parecería a un ideograma, pero tampoco termina de ser así, porque lo que suelen hacer es mostrarse al final de una palabra para indicar el sentido de esta. Por lo tanto, no es una idea, sino más bien un sentido. Y esto tiene un poquitín de trampa, lo que he dicho, porque hay veces que un sonido puede estar vinculado a un concepto, como es por ejemplo el caso de Ra. Ra podemos encontrarlo escrito como el disco solar, sin rayos, porque con rayos es Atón. Y se lee Ra, como vemos por ejemplo cuando se dice hijo de Ra. Pero en cualquier caso, aunque a veces pueda coincidir el símbolo con la idea y el sonido, siempre se prioriza
busca el sonido a la idea. Lo que quiero que os quede claro es que no son ideas, son sonidos lo que nos muestran, y esto es lo que prueba Champollion. A lo largo de su vida académica, Champollion continúa sus estudios sobre jeroglífico. De hecho, en 1809, con 18 años, empieza a ejercer la docencia y de 1818 a 1821 es catedrático de Historia y Geografía, nada más y nada menos. Y el gran hito de su trayectoria académica sucede el 14 de septiembre de 1822, cuando escribe su carta al señor Dacier, donde desvela los signos jeroglíficos. El 14 de septiembre se conmemora el desciframiento de los jeroglíficos por parte de Champollion, y el 27 de septiembre de 1822 es cuando lee la carta al señor Dacier delante de la Academia de París. Y es el momento en el que se hace público el desciframiento de los jeroglíficos. Esto fue gracias no solo al conocimiento de Champollion del copto, sino también a los nombres de los faraones dentro de los cartuchos, que le permitió llevar a cabo su estudio de una forma más fácil. Y esto lo hace gracias a sus conocimientos de griego clásico. Lo que hace es que con ayuda del griego busca los nombres de los faraones y busca dentro de esos cartuchos los símbolos que se asocian a fonemas parecidos a los del griego. Sin embargo, la identificación de los nombres de los Ptolomeos con los nombres dentro de los cartuchos se debe a las investigaciones de Young. Lo que pasa es que Champollion lo lleva un paso más allá. El nombre de los reyes era el mismo fonéticamente en griego y en egipcio antiguo, por lo que ahí se ayuda del paralelismo. Además, no solo se ayudó de la piedra de Rosetta, también del obelisco de Philae que se encontraba en Inglaterra, el cual permitió a Champollion traducir los nombres de los cartuchos de Ptolomeo y Cleopatra, lo cual le permitió identificar nuevos signos fonéticos, porque en este obelisco encontramos que no solo hay jeroglíficos, sino que también hay inscripciones en griego. Aunque no quiero acabar esta sección sin hablar de Thomas Young, que desde 1814 intenta descifrar los jeroglíficos y al mismo tiempo que Champollion llega a las mismas conclusiones. Young identificó también los nombres de Ptolomeo y Berenice dentro de los cartuchos y reconoce que son signos fonéticos, aunque mantiene la idea de que son ideogramas, pero que en este caso se adaptan para los fonemas griegos. Esta investigación de Young es publicada y leída por Champollion, por lo que van trabajando al mismo tiempo en la misma idea, aunque Champollion avanza más rápido. En los años siguientes a 1822, Champollion continúa sus investigaciones sobre lengua egipcia, sobre jeroglífico, y perfecciona este descubrimiento. Champollion, sin embargo, muere joven en 1832 y 4 años después de su muerte se publica su gramática egipcia, que es la primera gramática sobre el jeroglífico, sobre el antiguo egipcio. Y bueno, no quiero acabar el vídeo sin decir algo a favor de los Ptolomeos, porque es la última dinastía egipcia, la última dinastía de monarquía egipcia, que tiene este origen macedonio, aunque el resto ya nacen en Alejandría, por lo tanto son egipcios. Pero bueno, lo que yo quiero decir aquí es que si no hubiese sido por el gobierno de los Ptolomeos y su necesidad de crear una administración en torno a la lengua griega, pues hoy en día no hubiésemos podido traducir tan fácilmente la piedra de Rosetta y no hubiésemos podido conmemorar en 2022 este gran hito de la egiptología, y que, bueno, pues gracias a Champollion, pero también otros investigadores como Young o todas las personas que después han investigado sobre jeroglífico y han perfeccionado su estudio, pues no estaríamos hoy aquí y nos hubiésemos perdido textos maravillosos e investigaciones increíbles. Y dicho esto, dale like, suscríbete, comparte si te ha gustado porque me ayuda mucho a crecer en YouTube, y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!